Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a estos audios breves sobre Marx. Esta vez desde el capítulo número 2 estamos hablando sobre las funciones del dinero. Ya hemos visto el dinero como la forma general del valor, ya hemos visto el dinero como patrón de cantidades, de precios, de medida. Hemos visto la tercera como forma para el modo de circulación, y ahora estamos viendo el dinero en su función de modo de pago, no para comprar y vender, como moneda de cambio, como dinero para cambiar, para que circulen las mercancías. Hemos quedado efectivamente en donde la mercancía necesita un canal, un medio para que circulen, para que esos valores circulen. Hemos visto que en esta circulación estas mercancías entran al mercado y salen del mercado, salen de la circulación, ¿no? Y este proceso de renovación efectivamente es posible gracias al dinero en su función de medio. Lo que ocurre con esta forma de medio de compra y venta, esta forma en que el dinero, esta función del dinero como esa función del dinero como medio de compra, precisamente supone efectivamente que hay un circulante, hay un medio que hace circular las mercancías que de suyo son inanimadas, solo pueden moverse en la medida en que hay un valor general que permite intercambiarlas, pero a su vez hace y genera entonces la dialéctica de los opuestos, en donde está la compra y la venta. La venta, toda compra supone una venta, pero no de la misma mercancía. Por lo tanto, hay dos órdenes en la mercancía. Un orden de la mercancía en donde circula como medio de circulación, y un orden de la mercancía en donde se consume, en donde la mercancía termina siendo consumida. La mercancía que vende el productor, que vende el propietario de la mercancía, que quiere hacerla circular, no es la misma mercancía que ese mismo productor al lograr venderla, termina haciendo el paso hacia una compra de una mercancía gracias al dinero. Este paso hacia la venta, hacia la nueva compra, solo será posible en la medida en que exista otra mercancía que él sí requiera, que él sí quiera para estar en el orden de la circulación. Este proceso de compra y venta entonces permite precisamente que las mercancías se muevan, y la función del dinero como valor general entonces aparece como medio de compra. Pero este medio de compra necesita y supone este canal, este vertiente, este torrente que permite que se mueva, porque el dinero termina entonces siendo, el dinero en esta función lógica, termina siendo entonces la forma en que compra y venta se da, en donde comprador y vendedor se conectan, y ese vendedor ahora pasa a ser comprador a su vez de otra mercancía. Esta relación solo es posible en la medida en que este circulante quede suspendido, quede de alguna manera en el fondo del canal que permite que justamente se mueva, ¿no? Hay que imaginarnos una especie de río en donde hay un surco, pero hay el agua que permite que pase de un punto A un punto B, no que se mueva de un punto A a un punto B, algo que flota encima de ese torrente, encima de en este río. Entonces, este modo de circular las mercancías, ahora como modo de compra, supone entonces una masa monetaria que es justamente el torrente por el cual esas mercancías se mueven. Y este torrente es muy importante precisamente porque nos da la ilusión de que por la cantidad de dinero, masa monetaria que exista en el circulación, va a establecer los precios de las mercancías. Y las mercancías, recuerden que tienen un valor intrínseco para Marx por el tiempo y la energía que se necesita para producir ese valor. Lo que Marx quiere defender acá en contra de la economía política es precisamente que no es la masa monetaria lo que le pone el precio a las mercancías, sino es el valor de las mercancías lo que hace que exista una masa monetaria. Es decir, en este sentido, no habría la imposición de precios
o la naturalidad que tiene el precio frente a la mercancía, que no es más que su magnitud. La magnitud de valor que tiene una mercancía viene dada gracias al esfuerzo del trabajo socialmente necesario para que ésta se cristalice, para que ésta se realice, y esto se va a dividir entre el circulante que tiene la moneda, ¿no? Entonces aquí lo que está suponiendo Marx en el fondo es que el circulante implica necesariamente un modo de pago, un medio de compra, y ese medio de compra tiene una circulación, tiene en el fondo eh, una cantidad, y que esta cantidad puede ser determinada por la cantidad de valores que hay en el mercado. La intención, en el fondo, es comprender que este modo de compra hace precisamente que se circulen los valores, y que los valores no se dan gracias a al número que tiene. Es decir, no confundamos, o lo que Marx tiene aquí en mente es que no se puede confundir valor con precio. Precio sigue siendo una fórmula, sigue siendo una respuesta a unas condiciones en el mercado, mientras que el valor intrínseco que tiene cada mercancía tendrá su lógica, responderá a una lógica tanto de tiempo como de energía, en donde hay una hora-hombre que se da. Entonces esto es muy importante comprenderlo, porque da paso a la siguiente forma o la siguiente deducción que Marx va a hacer de las funciones del dinero, que es el dinero como moneda. Ahora sí, como moneda. ¿Por qué? Porque todo circulante implica una emisión, y esta emisión implicará al Estado. Entonces lo que implica la fórmula antecesora primigenia a la moneda de medio de pago es que implica siempre una emisión y un circulante que va a permitir que se mueva la mercancía a un ritmo. Además, las mercancías se mueven, es decir, se intercambian con una velocidad, y esa velocidad vendrá dada otra vez por las condiciones del mercado, y estas condiciones de mercado de alguna manera se ven impactadas justamente por la cantidad de circulante. Si la cantidad de circulante de medio de pago tiende hacia el infinito positivo, la circulación de las mercancías serán más rápidas. Y si tiende a negativo, al infinito negativo, la circulación de las mercancías irá más lento. Este ritmo de las mercancías, del viaje de las mercancías, implican precisamente o impactan necesariamente en la producción, y impactan necesariamente en la creación de valor. Esto es muy importante, porque este es el principio que aquí veremos ya de por sí, ya instalado la función lógica que va a tener la inflación, y la función lógica que va a tener el poder estatal, el poder político, para emitir moneda. Bien, entonces entramos a la siguiente forma del dinero, la siguiente función del dinero, ya no en su forma ideal como forma general, sino ahora como su insignia. ¿Qué va a ocurrir con la evolución del dinero? El dinero efectivamente es esta forma ideal de una forma general del valor que pueda relacionar las mercancías e intercambiarlas, pero el dinero tiene que entonces fungir, tener una piel, tener una forma material. La forma eidética es la figura lógica que es el dinero, que es esta forma general del valor, no de valor abstracto, que permite darle unidad, que le permite darle magnitud al valor que se imprime dentro de una mercancía. Esa es la forma eidética. La forma material del dinero sería entonces la forma del dinero sería el oro, que permite el oro establecer un patrón de medidas y un patrón de forma general. No es la piel del dinero en esta función lógica. Ahora, cuando entramos o evidentemente la evolución de esta figura lógica tiene que concrecer en una insignia, en una forma, de una forma más material posible, en una forma que pueda circular con mayor celeridad, y esta no es más que la moneda. La moneda entonces es la insignia, es la forma, el símbolo del dinero. Es como la sombra del dinero, ¿no? Si la piel del dinero es el oro, la sombra de esta piel es la moneda. Entonces la moneda es lo que permite, y la moneda siempre será crédito,
crédito de que la fiabilidad que tiene el emisor de establecer, de imprimir esa moneda. Es decir, que la moneda no es más que la fe, el crédito que tiene quien la emite. El primer papel moneda, no sé si lo sabrán, es un invento asiático. Es un invento de un imperio de estos chinos, ¿no? Uno de estos emperadores chinos, que emperador hay que decirle mucho, pero uno de estos reyes, estos monarcas que tienen una gran extensión de tierra, obligó a cada uno de los granjeros, de los campesinos, de todos los que intercambiaban mercancía, a intercambiarla por papel. Y ese papel tenía su nombre y efectivamente tuvo que hacerlo a pulso de fuerza y de sangre, ¿no? A punto de lágrimas y sangre impuso su moneda. Yo creo que eso fue 1500 años antes de Cristo, me imagino. O sea, debió ser hace mucho, mucho tiempo. Luego hubo un experimento precisamente con el Imperio Romano y luego fue en la Edad Media en donde efectivamente el oro se usaba como modo de dinero, como forma de pago, pero se tenía que resguardar. Y quien emitía la moneda eran esas entidades que resguardaban el oro. Y esas entidades fueron los que hoy conoceríamos o conocemos como bancos. Los bancos eran quienes emitían la moneda. Luego pasó a control del Estado, porque el Estado era quien podía mover. Pero siempre la moneda será entonces un valor, un signo, una insignia de, en principio, de un patrón de medida. Ese patrón de medida se establece gracias a el dinero, a su forma ideal y a su forma material. El oro establece entonces medidas como patrón de dinero y ese patrón de dinero tiene que tener un valor cualitativo en el billete que se imprime. Para Marx, en la época de Marx, todavía había una conexión necesaria entre las monedas de oro y estos billetes, porque en el fondo son papeles, billetes. El dinero no es más que un papel que dice un número. Ese número responde a un patrón de medida y este patrón de medida tiene que tener como criterio el oro. En principio, en aquellas épocas, estamos hablando del siglo XIX, todavía había un respeto por el oro y todavía el oro era el patrón, quien establecía por qué cada cosa valía lo que valía. Una libra en realidad representaba, como habíamos dicho, plata y oro. Era una libra de oro efectiva. Cuando se hace moneda, ese papel decía la cantidad de oro por la cual, o de plata por la cual podías intercambiar ese billete. Efectivamente no lo intercambiabas porque era más difícil, las monedas se degradan, se erosionan, se pierde su valor. Les conté lo de los romanos limando la moneda antes de entregártela para que perdiera su valor. En todo caso, este signo, este elemento, que esta moneda, este billete, lo único que viene a significar es la creencia, y muy importante establecer sobre afirmar esto, el crédito de que si usted va al banco, el banco le entregará la cantidad de dinero material el cual tiene el billete. Entonces, por lo tanto, en el fondo no es una promesa más que de pago, es una promesa de establecer quién es el patrón que establece. Esto se rompió luego de la Segunda Guerra Mundial, luego indicaremos por qué y cómo se estableció esto, pero se rompe el patrón oro. La economía que nosotros vivimos hoy en día es una economía post patrón oro. No, devino ese patrón oro, que era un acuerdo entre todas las economías del mundo, a un patrón de petrodólar. Luego explicaré esto en el momento que se implique. En este instante lo fundamental acá es comprender que el circulante, que el dinero como medio de pago, es decir, lo que hace que circule, el torrente que hace circular las mercancías, solo viene gracias a esta emisión de moneda. Es decir, el torrente, el circulante, solo vendrá gracias a la moneda, que es lo que permite que circulen las mercancías. En una economía de producción capitalista o de predominio capitalista, de un modo de producción capitalista, entonces la moneda es necesariamente la forma o la figura que permite que las mercancías circulen. ¿Quiere decir que si no hay moneda no hay circulación de mercancías? No, siempre existirá el dinero en su forma ideal y siempre existirá el dinero de forma material.
está bien, a lo mejor no había oro en el apogeo, en el plenum, ¿no? En el actum, en el momentum de la Segunda Guerra Mundial. Por como no había oro, eran los cigarros, ¿no? Cada cigarrillo era valor de cambio. Era el número por el cual era la mercancía que hacía de valor general para todas las mercancías. Era el patrón cigarrillo, podríamos decir, en términos de Marx del Capital, ¿verdad? El patrón cigarrillo era lo que se convertía, era lo que movía la economía en, en, en la guerra mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Bueno, efectivamente, el patrón de medida se dará gracias al dinero ideal y al dinero material. Y la moneda permitirá que el circulante se mueva, permita la compra y la venta. Por lo tanto, la moneda es esencial en un sistema de producción capitalista y el Estado es quien se encarga de emitirla. Y esta emisión va precisamente a establecer justamente la fórmula que pedíamos cuando discutíamos como medio de la moneda como modo de pago y como circulante, como medio para la circulación de mercancías. Este circulante en el entorno de la circulación de las mercancías, en el orden de la circulación de las mercancías, eh, será moneda. Y esta moneda vendrá gracias al Estado. El Estado es lo que permite, es quien permite la institución que permitirá, que sostendrá este crédito. Y el valor de la moneda vendrá dado gracias a la fiabilidad que tiene este Estado para establecer una relación acorde, adecuada entre el oro y la moneda. Es decir, yo puedo decir tranquilamente que un bolívar vale $1, pero eso no me lo va a creer nadie en el entorno en donde lo digo y en el momento en que lo digo. Entonces, si yo pongo la paridad un bolívar, $1, efectivamente nadie la va a cumplir porque realmente no se cumple, porque la dimensión establecida entre las dos monedas no está adecuada. Efectivamente necesitas 21 bolívares al día de hoy, no 16 a esta hora, no sabemos más tarde, no sabemos a la noche, pero al día de hoy a esta hora 21 bolívares, necesitas 21 de los bolívares para que te den $1. Esta relación marca precisamente que se degrada, se erosiona la capacidad de creencia, la capacidad de fiabilidad que tiene quien emite la moneda. Entonces, este establecimiento, esta relación adecuada entre el dinero material y la insignia, precisamente permite no solo el circulante, sino permite entonces la relación entre la inflación y la productividad, el valor que tiene intrínseco la materia, cómo fluctúa a partir de esta emisión. En todo caso, aquí lo más importante del papel moneda es que es dinero crédito. Aparece esta figura como dinero crédito, dinero creencia en todo caso, ¿no? Y que este dinero viene dado precisamente por la estructura lógica que tiene el sistema de producción capitalista y por la estructura lógica de circular mercancías, pero que la mercancía no tendrá valor por el precio que se le imponga, sea en billetes, sea en moneda, o sea en oro, o sea valor, en moneda, valor general, ¿no? Entonces, no importa en dónde, la mercancía tendrá intrínsecamente a su naturaleza un valor y vendrá gracias dado efectivamente a la energía, al tiempo que se establece para producirla y a el trabajo socialmente necesario que implica esa mercancía. Entonces, esto es muy importante porque esta forma, esta función del dinero permite entonces establecer dos características fundamentales en este sistema. Fíjense cómo vamos creciendo, vamos de lo singular a lo general, vamos del entorno del individuo que produce a partir de su potencia una mercancía que la quiere intercambiar, que al intercambiarla entra en el juego del mercado, entra en una relación, una conexión con los demás, y ahora esta conexión con los demás permite precisamente no solo comprender que los ingresos y los egresos son conexiones entre hombres en un orden de circulación y un orden de consumo, sino que además aparece el Estado como garante
no solo del establecimiento de los precios, sino el establecimiento de la capacidad que tiene la mercancía de circular con una velocidad o con otra, y la capacidad que tiene ese mismo Estado para ser creíble, para tener fiabilidad en lo que dice. Es decir, la moneda de cada Estado implica cuánta efectividad tiene la palabra de ese Estado para decir que algo vale lo que vale. Es decir, en realidad, para medir para medir el poder que tiene un Estado, y para medir qué efectividad tiene ese Estado, uno solamente tiene que ver cómo tiene su moneda. Y esto vendrá entonces dado gracias a la ley no nominal, es decir, de una moneda, es decir, cuánto dice el Estado que hay allí, por qué la unidad de medida un bolívar es un bolívar y por qué colecciona o por qué se inscribe tanto valor. ¿No? Esa ley nominal está emparentada a una ley, al menos en la época de Marx, a una ley de dinero físico existencial, es decir, de oro. Toda moneda estaba entonces enclavada, toda moneda estaba emitida gracias a la cantidad de oro que sostenía esa cantidad. No importa que el Estado fuera mentiroso y dijera que tenía más oro, eso evidentemente iba a fluctuar los precios, pero de igual manera el mercado lo iba a saber. ¿Cómo lo iba a saber? Precisamente con la velocidad con que se movían las mercancías. Al ver la velocidad con que se movían las mercancías, se sabía si efectivamente había una adecuación entre la ley nominal y la ley existencial del dinero. Así pues, la moneda no es más que un signo del dinero que solo tiene realidad en la medida en que hay una validez social objetiva que viene dada gracias al Estado. Entonces solo el Estado es el que permite y el que obliga a que tengas que usar esa moneda para circular las mercancías, porque en el fondo el valor no se refugia, el valor no se concentra en la moneda, sino se concentra en el dinero, en la forma dura del dinero, en la forma material del dinero, no en su forma ideal, sino en su forma material. Entonces, la forma el dinero, su signo es la moneda, pero el valor puede ser, o el valor se concentra en el dinero que ese signo representa. El dinero como forma nominal es simplemente un signo, una insignia de algo que lo sostiene, que algo que lo encarna, que le da sustento, que es el dinero. Ese dinero solo vendrá dado gracias a un Estado. Pero lo que aquí Marx no quiere hacer entender es que el dinero no importa cuánto esa forma de circulación, la moneda como medio de pago y por lo tanto como el circulante, la masa monetaria que permite que se circule las mercancías, sino que el valor sigue siendo la sustancia de todas estas figuras que están por encima, de todos estos accidentes. La forma, ¿no? La causa formal y la causa material sigue estando de lleno en la mercancía y no su precio ni estas formas que visten, que todavía que son una sombra, una máscara, que están exteriormente a este proceso. Esto es muy importante porque la moneda no es más que esta forma que permite que la circulación se dé y es lo que permite que se establezca entonces ese torrente que hace mover la mercancía.